Edición y la última de este 2023 de Poner el Recargado, aquí por FM Digital 91.3. Gracias a toda la comunidad de las 8 de la mañana que nos sintoniza y se informa con nosotros. Bienvenidos, mi nombre es Ronald Sanabria y hasta las 9 de la mañana, 60 minutos de información para entender lo que pasó en la Argentina en estas últimas 24 horas en materia política y económica. Un placer, como siempre. Miguel Fernández en la operación técnica, Maxi García en los controles de streaming y de TDA, Daniel Castellini en la dirección y la coordinación de la radio. Chicos, vamos a hacer un balance hoy, ¿no? Vamos a tomarnos unos minutos para hacer un balance del año, ¿no? Porque imagínense que este año arrancó con Sergio Berni, ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, siendo cagado a trompadas por colectiveros, y termina con Milei presidente. Así es Argentina, muchachos. Pero en un pestañeo claro, en un abrir y cerrar de ojos, estábamos hablando de que Milei era un loco y hoy es nuestro presidente, mirá vos. Pero en fin, un año, la verdad que bastante raro, bastante particular. Y termina de una forma bastante disruptiva en lo que tiene que ver en términos políticos y sociales. Pero no nos vamos a poner a analizar ahora este año. Creo que cada uno va a hacer su balance. Será positivo, será negativo, será más o menos, termina igual que el año pasado. Yo creo que sí, es un año que termina raro. Para mí termina raro. ¿Qué decirle, muchachos? Y a la audiencia. No termina quizás de la mejor forma. Es la verdad, no termina de la mejor forma. Hay cosas que han pasado en las últimas semanas y que han hecho pegar un salto al vacío. Y lo decíamos ayer, ¿no? La Argentina quizás no andaba de lujo, no era un Lamborghini. Pero era un autito que se iba, encaminaba, andaba bien. Andaba de 6 a 7 puntos. Con lo que fue pasando estos días, la verdad que no sé si el auto va a seguir andando. Las medidas que se anunciaron estos días, lastimosamente, uno se pone a pensar, ayer me puse a leer gran parte del decreto, son 80 páginas del decreto, para que los que todavía no se interiorizaron tanto, el decreto tiene 80 páginas, ya me lo voy a terminar de leer, para explicarle a todos de verdad de qué se trata. Cuáles son las medidas en beneficio nuestro, cuáles son las que nos perjudican, que en su mayoría son todas, o son casi todas, perdón. Pero bueno, es necesario que todos lo leamos. Leerlo para entender de verdad hacia dónde se encamina el país. Se encamina hacia un país con redistribución de la riqueza, con crecimiento de los salarios, con creación de empleo, con aumento de la producción, con un crecimiento de la industria. ¿Apuntamos a ese modelo de país o apuntamos a un modelo agroexportador como el de inicios de 1900? Un país que promueva la fuga de divisas, que promueva la especulación financiera, la especulación de las grandes empresas de Argentina, las cadenas de supermercados. Porque de verdad, hoy se pueden ver esos dos modelos totalmente antagónicos reflejados en el modelo de país que quiere Milei. Por un lado, las medidas que se fueron anunciando estas semanas y muy poco fueron en contra de los empresarios. La semana pasada Caputo anunciaba el aumento de las retenciones y esta semana volvieron atrás, ¿no? Reculando en chancletas con el tema de retenciones. Pero a nosotros nos van a sacar los subsidios al transporte y los subsidios a la energía. ¿Y a qué, Miguel, perdón? A los empresarios claramente no. No, a los empresarios no se les toca el bolsillo. Y es algo que se estuvo debatiendo mucho en los últimos días. Con esto, con la devaluación del 118%, con el aumento indiscriminado de precios, con la pulverización del salario de todos nosotros, ¿quién gana y quién pierde? ¿Quién es la gente de bien y quién es la gente del mal? La gente del mal somos los que nos perjudicamos con estas medidas y la gente de bien es la que se llena de guita. Así parece ser. Así parece ser. Y en las últimas horas, el presidente Milei estuvo dando alguna que otra entrevista hablando de este decreto, ¿no? Dijo que es en beneficio de la gente. Que estas medidas
no tienen otra finalidad que mejorarle la calidad de vida a la gente y que esto no es todo. Van a haber más medidas económicas. Es casi, sí, un aviso, ¿no? Dicen que el que avisa no traiciona. Milei estuvo defendiendo su decreto. No dijo nada en contra, en realidad sí dijo algo en contra de los cacerolazos. Dijo que esa gente tiene síndrome de Estocolmo. Raro, ¿no? Raro. Y además ayer compartía en sus redes sociales una imagen de, no sé, alguien lo había ilustrado, de que una persona caceroleando, golpeando una cacerola y él abriéndole las puertas de una cárcel, ¿no? Dándose a entender más o menos qué es lo que va a hacer con respecto a los cacerolazos. Un Milei que en las últimas horas, sí, se entiende que ese decreto no era tan necesario ni tan urgente, o por lo menos a mí me cuesta por ahora que lo estoy leyendo, entenderle lo necesario y lo urgente a ese decreto, pero para Milei era necesario. Quizás para los amigos también. Ayer en los recortes que subíamos del programa y que lo publicamos en redes sociales, yo lo decía con la convicción que tengo de que este era un decreto armado por los empresarios y solamente leído y firmado por Javier Milei, lo cual me llevó a recibir una batería de ataques por parte de la comunidad digital, que está perfecto, yo lo respeto. Así como ellos tienen su pensamiento y respaldan al presidente Milei, hay algunos que tenemos una visión un poquito más crítica a lo que está sucediendo hoy en la Argentina. Porque es la verdad. No es que, y voy a volver para atrás, no es que la Argentina andaba a 10 puntos, pero andaba. Hoy se ha detenido el rumbo de la Argentina. Y nos estamos encaminando hacia otro lado. Pero Milei defendió esto, defendió el decreto. Dice que los que critican el decreto están equivocados, ¿no? Y que esto es a favor de la gente. Solamente va a incrementar el bienestar de las personas y de todos los argentinos. Y que las personas que cacerolearon sufren el síndrome de Estocolmo. Escuchémoslo a Milei ayer en una entrevista con Radio Rivadavia, hablando de los cacerolazos y de los que se viene en materia de medidas económicas, imagino yo antes de fin de año. Las repercusiones es que me parece muy valioso el tuit de Galperín, ¿no? Sí. Te mintieron durante 80 años y en 10 minutos te dijeron toda la verdad. Claro. Me parece que es como símbolo de lo que significó la presentación del DNU ayer. Y la verdad es que las repercusiones han sido verdaderamente importantísimas. Hasta en las filas propias estaban sorprendidos el nivel de profundidad en la decisión. Tengo varias les aviso preguntas para... ¿Y les que aviso? que viene más. Claro, ¿Viene más? Hay más, sí, hay más. ¿Qué más hay? Pronto se van a enterar, digamos, ahora vamos a estar llamando a extraordinarias y vamos a mandar un proyecto de ley, digamos, que contiene aspectos también sobresalientes en lo que tiene que ver con el funcionamiento del Estado. Bueno, este audio se ve Milei hablando de Galperín. Galperín es el dueño, para los que no saben, de Mercado Libre, uno de los empresarios que más guita gana en la Argentina. No, de Mercado Pago también. Bastante guita es la que gana Galperín. Y él había tuiteado, después del comunicado de Milei, de que después de 80 años te dicen la verdad y empiezan a cacerolear, ¿no? Yo no sé si tomaría como válido la repercusión de uno de los empresarios que siempre ha atentado contra los argentinos, ¿no? O que siempre ha ido en contra de los gobiernos que por lo menos le han tratado de quitar algo a los que se llenan los bolsillos de guita para redistribuirlo. Cuando se trataba lo de el impuesto a las grandes riquezas, un proyecto de ley impulsado por el diputado Máximo Kirchner, Galperín fue uno de los que más se opuso en ese momento. Hoy sale a respaldar estas medidas económicas de Milei, este decretazo con el cual se modifican 300 leyes, porque lo beneficia. Sin lugar a dudas, sale beneficiado. Pero ahora sí quiero que escuchemos el audio donde Milei trata a las personas que salieron a cacerolear
esa noche del decreto, como personas que sufren el síndrome de Estocolmo. Las repercusiones es que me parece muy valioso el tuit de Galperín, ¿no? Sí. Te mintieron durante 80 años y en 10 minutos te dijeron toda la verdad. Claro. Me parece que como símbolo de lo que significó la presentación del DNU ayer, y la verdad es que las repercusiones han sido verdaderamente importantísimas. Hasta en las filas propias estaban sorprendidos el nivel de profundidad en la decisión. Bueno, Milei se jacta de haber emitido un decreto que beneficia, insisto, al conjunto de los argentinos. No parece tal. No parece tal. De todas formas, es más un fraude, es una seguidilla que viene respondiendo al fraude electoral más que algo que beneficia a los argentinos. Hace algunas noches estuvieron debatiendo en un programa de TN. Estuvo Ramiro Marra, estuvo Maslatón, estuvo Grindetti, ex candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, y estuvo Juan Grabois discutiendo un poco lo que está mostrando el panorama político en la Argentina. Y en un momento dado, yo creo que si lo pueden ver, me parece súper interesante la postura de Grabois en este debate, hablando de los salarios directamente de los argentinos, sin agraviar al presidente, pero plantea un escenario bastante distópico, ¿no? Imagínense que Milei hoy tiene la facultad de emitir un decreto que modifica 300 leyes y lo puede hacer. El tema es que ganar una elección no te da el poder de hacer todo esto a través de un decreto y saltando por encima del Congreso. Imagínense que el día de mañana, no sé, gane algún dirigente de las organizaciones sociales. Supongan que gane Beliboni o gane Raúl Castells la presidencia. Supongamos, hablemos en el hipotético caso que gane Castells y que de la noche a la mañana emita un decreto que anulen todas las leyes o estas modificaciones de las leyes. Ahí una gran parte de la sociedad más vinculada a Juntos por el Cambio y a los libertarios va a salir también a protestar a las calles, como hizo la gente el día que se comunicó este decreto de Milei. Pero el tema es el siguiente. A esta gente solamente le importan las instituciones cuando no son gobierno. Le importan las instituciones cuando no son gobierno. Hoy, con el diario del lunes y con este decreto ya emitido, nadie habla del Congreso o de las facultades que no tiene el presidente de legislar. Ya escucharemos a Sapsay, ¿no? Abogado constitucionalista, hablando de esta situación, ¿no? De cómo un presidente puede legislar si no hay una situación extraordinaria. Pero escuchemos un fragmento de esta discusión que se dio en A Dos Voces entre Ramiro Marra y Juan Grabois, donde, bueno, Grabois planta su bandera en defensa de los trabajadores. Escúchame, cuando la gente va a comprar al supermercado, en enero, en febrero, y vea el 80% de aumento de los precios, no va a decir viva la libertad, va a decir Milei me cagaste, porque él prometió otra cosa, no prometió un aumento generalizado de precios. No ve los dólares que le prometieron. O sea que hay una estafa electoral. Y hay una cosa que parece que esta gente no entiende. El salario de un laburante es un derecho patrimonial, entra dentro de los derechos de propiedad. De hecho, es la propiedad de la mayor parte de los argentinos. Si vos le clavás una inflación del 80-90% en 3 meses, que es los datos que dicen ellos, yo creo que va a ser más, porque ahora se va a espiralar, porque se les ocurrió que no puede haber ningún control del comercio exterior. Por lo tanto, los que producen carne pueden exportar toda la carne que se les canta. Entonces, ¿quién va a comer carne en la Argentina? Si hay un mercado mundial que obviamente paga más por la carne de lo que pueden pagar los argentinos con su salario en pesos. No va a poder comprar carne nadie. Y eso es cierto. Hoy no está pudiendo comprar carne nadie. Ayer leía una nota de Perfil donde
anunciaban que la carne podría bajar porque cayó el consumo. Y sí, muchachos, si duplicaron el precio de la carne, ¿a quién le van a vender? O sea, por eso también está esta situación, ¿no?, de poder exportar tranquilamente. Milei dijo, queda terminantemente prohibido la prohibición de exportar. O sea, pueden exportar lo que quieran, muchachos. Pueden exportar lo que quieran. Y es cierto, acá el fraude electoral continúa y lo deja muy bien definido Grabois. Te dijeron que te iban a resolver la cuestión de la inflación, te la llevaron a un 80%. Números que dan ellos, ¿no? Un 80% de inflación en 3 meses, números que dan el equipo económico de Milei. Para algunas consultoras es mucho más. ¿Que te iban a resolver la inflación? No la están resolviendo. ¿Que ibas a tener la posibilidad de comprar dólares? Los dólares no están. Ayer Milei dijo que todo argentino puede comprar dólares libremente y que nadie lo va a perseguir. Y sí, si los hay, yo creo que la gente va a comprarlo. Pero el tema es que no hay. No hay. Ya el swap con China se cayó. Que era un acuerdo por 6.500 millones de dólares. Y la verdad que el fraude continúa. El fraude electoral, digo, ¿no? La estafa electoral. Hay diferentes encuestadores también que salieron a preguntarle a la gente qué le parecía el decreto de Milei. Y la verdad que está bastante parejo, ¿no? Miti. Un 50% y capaz que un poquito más todavía banca a Milei y el resto está en contra. Ayer se masificaron los cacerolazos, no eran solamente en la ciudad de Buenos Aires, ya se vio reflejado en el interior del país, en la provincia de Santa Fe, en la provincia de Córdoba, incluso en la provincia de Córdoba hubo represión por parte de la policía cordobesa. Hay un descontento por parte de la gente. El tema es que no lo quieren ver. 19 minutos han pasado de las 8 de la mañana. Vamos a escuchar música, nos preparamos el mate y ya volvemos desmenuzando las noticias del día de hoy. No sé muy bien sobre qué pierna bailó, a veces me agarra. Perdí
presencia, quiero que estés a mi lado. No quiero hablar del futuro, no quiero hablar del pasado. No quiero hablar de esos niños que están tan desamparados. No quiero hablar de la guerra, no quiero hablar del parado. Quiero tener tu presencia, quiero que estés a mi lado. No quiero hablar de la lucha si no estamos preparados. No quiero hablar de la lucha si no estamos preparados. Quiero buscar un camino que no se encuentre embarrado. No quiero hablar del mendigo, no quiero hablar del esclavo. No quiero hablar pero hablo y empiezo a estar ya cansado de muy buenas intenciones sin entregar nada a cambio. Quiero tener tu presencia, quiero que estés a mi lado. No quiero hablar de la lucha si no estamos preparados. No quiero hablar de la lucha si no estamos preparados. Quiero tener tu presencia, quiero que estés a mi lado. No quiero hablar de la lucha si no estamos preparados. No quiero hablar de la lucha si no estamos preparados. Quiero tener tu presencia, quiero que estés a mi lado. No quiero hablar de la lucha si no estamos preparados. No quiero hablar de la lucha si no estamos preparados. Quiero tener tu presencia. No quiero que des la espalda. Quiero tener tu presencia. Hay que tomárselo en serio. Basta de palabras. Suena Seguridad Social en la mañana de FM Digital con tu presencia. Canciones de rock nacional retros. Hoy viernes. Ya 22 de diciembre, muchachos. Che, le iba a preguntar ayer y me olvidé. Les pregunto hoy al aire. ¿Recibieron el presente navideño del gobernador en sus casas? ¿Les llegó? ¿Les llegó la bolsita navideña? Ah, Maxi, ¿no te llegó? No te llegó. ¿Por qué? ¿A vos, Miguel, te llegó? Bueno, el miércoles que yo andaba por lo de mi vieja, cuando estaba saliendo de su casa estaban llegando las cuadrillas de militantes que entregaban el presente navideño del gobernador. Aguante el tío, dicen eso. Bien, ¿no? Muchos pensaban que con esta situación compleja que atraviesa el país estaba en duda la entrega de este presente navideño que todos los años, hace muchísimo tiempo ya que el gobernador hace entrega a todas las familias de Formosa, ¿no? 250.000 bolsitas navideñas que fueron entregadas ya antes de Navidad, ¿no? Para que todas las familias puedan tener una sidra y un pan dulce en las mesas de su hogar, ¿no? Garantizado como todos los años. Lo mismo podemos decir con sueldos y aguinaldos pagados en tiempo y forma también por la administración del gobernador de la provincia, ¿no? Para resaltarlo, digo, porque hay situaciones en otras provincias que hablan de pagar un aguinaldo en cuotas, de pagar el sueldo de diciembre en cuotas. Por lo menos acá en la provincia de Formosa lo tenemos garantizado. Bueno, cambiando de tema, vamos a seguir hablando del decreto de Milei, el megadecretazo de Milei, porque lo que decía recién y lo escuchábamos en esa entrevista en Radio Rivadavia a Milei, decía, bueno, el decreto recibió mucho apoyo, ¿no? Las repercusiones son buenas. Y ayer también Federico Sturzenegger, uno de los cráneos de este decreto, estaba como canchero, ¿no? Le preguntaban sobre la gente que salió a cacerolear después de que se comunique este decreto. Dijo, ¡oh, qué rápido leyeron el decreto! No hace falta leer todo el decreto. Con las 30 medidas que anunciaron ese día, ya son suficientes como para que la gente salga a las calles. Porque están en juego un montón de derechos. Solamente en esos 30. Imagínense en las otras 270 medidas que se van a modificar, o leyes que se van a modificar. Uno de los que salió a bancar fuerte a Milei fue Mauricio Macri, que después de perder las elecciones en Boca no le queda otra que sumarse a todo lo que celebre Javier Milei. Un Macri que, de verdad,
Solamente le quedaba la disputa electoral en Boca. Perdió en las generales con Bullrich. Y algo que me parece a mí llamativo de Macri, no sé, deberíamos pensarlo o analizarlo. En los casos que le tocó disputar una elección este año, por ejemplo, primero que nada tenemos que hablar de que Macri se bajó de la elección de este año porque era el candidato o el dirigente político de la Argentina con peor imagen ante todos los argentinos. O sea, para todos los argentinos o una gran parte del pueblo argentino, Macri es el dirigente político con peor imagen. Y mirá que hay muchos que están full de imagen positiva, pero Macri es el peor. Entonces, se bajó de la carrera presidencial. Mandó a una interna, a una paso a Larreta y a Bullrich. Y la verdad que en esa interna uno podría pensar, Macri no ponía sus fichas en ningún candidato, en un momento se inclinó hacia Bullrich, después hacia Larreta, pero el objetivo de Macri era que pierda Larreta, no que gane Bullrich. Lo mismo pasó en la elección en Boca. No quería que gane Ibarra, quería que pierda Riquelme. Sabemos que Ibarra era otro candidato, pero el único deseo que tiene Macri es que pierdan las personas que piensan distinto a él. Riquelme es uno, Larreta es otro. Y bueno, últimamente se anda sumando a los festejos de estos recientes 10 días, 11 días del gobierno de Javier Milei. Bueno, Macri celebró el decreto de Milei, salió a respaldarlo, pero hay otra persona que también salió a hablar del decreto y que es Horacio Rodríguez Larreta, hoy ya ex jefe de gobierno porteño. Y ahí nuevamente comenzó una disputa interna entre halcones y palomas. Los famosos halcones y las palomas de Juntos por el Cambio. Porque después de la derrota en la elección de Boca, reapareció Macri, hizo un posteo en Twitter hablando de responsabilidad y grandeza. Es el título del tuit de Macri, ¿no? Una frase feliz quizás para respaldar el decreto de Milei. Y además afirma Macri que las medidas anunciadas por el presidente requieren un respaldo total y que tienen una prolijidad fiscal de hierro. Dudo de la prolijidad fiscal de hierro que dice Macri. Y no es que solamente lo digo yo, ¿no? Que dudo. Hay abogados constitucionalistas que hablan de que este decreto está al límite. Al límite. Apoya la desregulación de la economía, ¿no? Macri es uno de los que celebró, de verdad, una por una de las medidas económicas. Y además insiste Macri en ese posteo que es bastante extenso. Los invito a todos los que tienen Twitter a entrar a Twitter y leerlo. O alguna nota de los diferentes medios de comunicación está enlazado o hipervinculado el tweet de Mauricio Macri para que lo puedan leer. Critica al frente de todos, Macri en ese posteo, y nuevamente alimenta de alguna forma el fantasma de la hiperinflación. Otra vez con la misma, ¿no? Pero insistiendo con esto de valentía y grandeza, ¿no? Responsabilidad y grandeza. Habla de futuros, que un gran futuro se nos abre a los argentinos con este decreto. Yo no sé, a los argentinos de mal, que somos nosotros, no es un futuro muy prometedor. A los argentinos de bien, sí. A los argentinos de bien, sí les espera un futuro muy prometedor. Ahora, ¿qué es lo que dijo Horacio Rodríguez Larreta? Así no, dijo, ¿no? De esta forma no se hacen reformas en el Estado o en la Argentina, no a través de decreto. ¿No le parece correcto que el presidente de la Nación se tome facultades que no le competen, que no las tiene además, que es la de legislar? O de modificar leyes a través de un decreto que claramente tiene que pasar por el Congreso de la Nación. Y la verdad que sí, el decreto va a pasar. Va a ser analizado por la Comisión Bicameral del Congreso, este decreto de Milei. Pero ya está recibiendo los primeros coletazos. O sea, por un lado Macri... Y no es que Larreta está en contra de todo el decreto, hay medidas que sí lo respalda del mismo decreto, pero no todo, ¿no? Hay cuestiones vinculadas a las leyes profundas. Incluso en este decreto, Milei deroga leyes del año 50. ¿Cuál
¿Cuál es la necesidad y la urgencia de derogar leyes del año 1950? Bueno, un abogado constitucionalista, ¿no? Sapsay, que es más antiperonista que no putear gente con planes en la calle, que además que tiene mucha afinidad con el macrismo, salió a hablar del decreto. Y además lo hizo en el canal de Macri, ¿no? En La Nación Más. Explicando que el presidente se está tomando facultades que no son propias de un presidente. Invito a que los escuchemos a Sapsay hablando del decreto del presidente Milei. Lo que ahí se establece que el presidente no puede dictar disposiciones de carácter legislativo, salvo cuando circunstancias excepcionales impidan el procedimiento normal de sanción de leyes, y excluye 4 materias que nunca pueden ser objeto de DNU: la penal, la fiscal, partidos políticos y electoral. Ahora bien, la Corte Suprema ya tiene dicho qué son esas circunstancias excepcionales: o bien un fenómeno súbito de naturaleza como un terremoto, un tsunami, o una situación tan grave de la economía que requiere de una medida rápida de parte del poder que está siempre reunido, que es el Ejecutivo, aquello de evitar a través de un mal menor un mal mayor. Pues bien, si uno observa lo que se da como marco para el dictado de este decreto de insurgencia, no cierra por ningún lado. Y además han irrumpido en cuestiones de materia fiscal, el Código Aduanero. Código aduanero son los impuestos exteriores a la importación. Si bien dicen que es exclusivamente una parte, porque es un procedimiento, no me acuerdo bien de qué, pero que es procedimental. Un código es un todo, no se lo puede despiezar para de esa manera hacer lo que yo quiero. Se lo destroza. Entonces, en este marco es que yo digo, es lamentable que más allá que creamos en la libertad de comercio, que creamos en la necesidad de regulaciones, de esta manera no. Daniel Sapsay, constitucionalista, hablando del decreto de Milei, dice: una situación excepcional se tiene que dar en la Argentina para que el presidente se tome la facultad de anular leyes o derogar leyes o modificar leyes a través de un decreto de necesidad y urgencia. Dice cuestiones naturales como un tsunami, por ejemplo. Y ayer escuchaba más de un termoencefálico en redes sociales diciendo que, dicen una catástrofe natural, bueno, el tornado en Bahía Blanca es el justificativo que tiene Milei para poder sacar este decreto. Y no sé. Porque no es suficiente. ¿No? Además se toma facultades de verdad por encima de lo que son sus responsabilidades como Ejecutivo Nacional. Ahora, si bien el decreto de Milei recibió apoyo de Macri y la mitad del apoyo de Larreta, más cuestionamientos de Larreta que otra cosa, este decretazo de Milei volvió a exponer la fractura de Juntos por el Cambio. La fractura de Juntos por el Cambio. El ala dura del PRO, o el ala más dura del PRO, está jugando bien a fondo en la defensa de este decreto. Otros dirigentes más cercanos al radicalismo, como Larreta, Lustó, Maximiliano Puyaro, electo gobernador de Santa Fe, criticaron las formas en las cuales se está llevando adelante este decreto, ¿no? Estas reformas en el Estado. Y el ala más radical rechazó casi todo el contenido del mismo decreto y está invitando a debatir punto por punto en el Congreso de la Nación, donde se tiene que dar la discusión política. Rogelio Frigerio, electo gobernador de Entre Ríos, también planteó su postura, ¿no? En realidad planteó matices, ¿no? Distintos. Pero hay otros más, como los que no tienen injerencia dentro de Juntos por el Cambio, algunas figuras de menor importancia, fueron solamente marcando la cancha con el tema del republicanismo. Pero cuando se habla de halcones y palomas en Juntos por el Cambio, esa histórica división dentro de las filas amarillas,
uno de los más fervientes defensores de Macri y de Bullrich es nuestro querido amigo Fernando Iglesias, diputado nacional, ¿no? Que no solamente lo mandaron a defender a su jefe Macri, sino también a atacar a los que no están de acuerdo con el decreto de Javier Milei. Escuchémoslo a Fernando Iglesias despotricando contra sus correligionarios y defendiendo el decreto de Milei. Esto que este paquete es un paquete que preparó Federico Sturzenegger desde hace 2 años, lo viene preparando Federico. Para Patricia. Yo hasta he participado modestamente de algunas sugerencias, de algunos proyectos de ley que le he acercado. Era para el proyecto presidencial de Patricia Bullrich. Claro. Me pregunto, los muchachos de Juntos por el Cambio y los muchachos del PRO que dicen así no, digo, ¿hubieran votado en contra? Porque entonces hay que darle la razón a los que votaron a Milei y no a Patricia. Claro, ¿no? Claro. Pero que se pongan en sommelier de DNU gente que decía que avalaba la impunidad de Cristina porque era una razón de Estado y bancaron la impunidad de Cristina en el Senado por una razón de Estado. Le traduzco a la gente. Miguel Ángel Pichetto, ¿no? Porque si no la gente no entiende. Está bien, bueno. No entiende, sí. Segundo, digo, yo me acuerdo de los DNU que sacaba Alberto con los que nos encerraba en plena pandemia y me acuerdo del trío pandemia y de que había que salir a aplaudir a las 9 de la noche. Y me acuerdo también de cierto muchacho que ahora muy desprejuiciadamente viene a criticar y sacó una suba de impuestos, cosa que no está permitido en un decreto de necesidad y urgencia presidencial, sacó una suba de impuestos que prendió fuego el país por resolución ministerial, 125. Entonces, por Martín favor, Lustó, muchachos... yo lo traduzco, Martín Lustó. Entonces, muchachos, por favor, un poquitito de modestia, un poquitito de comprensión. Hay necesidad, hay urgencia, no nos gustan el DNU, probablemente haya parte del DNU que no nos gustan. Hay una justicia funcionando que dará lugar a las cautelares, a los amparos. Y hay un Congreso que puede decir que no. Bueno, Fernando Iglesias duro con sus correligionarios, ¿no? Le apuntó Larreta, a Lustó. Lustó es el electo presidente de la UCR a nivel nacional y que también tuvo palabras, y lo escuchamos hace algunos días a Martín Lustó hablando de Milei, de que era un presidente débil. Y yo creo que trata de demostrar cierta fortaleza. El hecho de que tenga un rechazo, no quiero decir masivo, pero un rechazo de una parte de la sociedad a su decreto en apenas 10 días de gobierno, no es síntoma de debilidad, pero sí te hace moverte con más cautela. A pesar de que Milei dijo, sí, van a haber más modificaciones, va a haber más decreto, se va a mover con más cautela, porque evidentemente la gente o cierto sector de la sociedad no se banca este tipo de argumentos, primero que nada. Los argumentos que tiró Milei hace unos días en el anuncio del decreto no le son suficientes a gran parte de los argentinos. Y sostienen que no es la forma, además. Las cuestiones de forma y las cuestiones de fondo, ¿no? Porque la forma te puede gustar más o menos, pero las cuestiones de fondo no son tan necesarias ni tan urgentes como para sacarlas de esta forma, por encima del Congreso de la Nación. Pero vamos a escuchar algo que ya habíamos pasado hace unos días, a Martín Lustó, hablando del presidente Milei, ¿no? Como un presidente frágil y débil. Escuchémoslo al presidente de la Unión Cívica Radical, Martín Lustó. Sabemos que tenemos un presidente institucionalmente débil y que los argentinos anhelan un cambio y tenemos la fuerza para apoyar a todas aquellas cosas que nos parezcan bien para los argentinos. Pero también hemos visto cómo presidentes débiles han usado esa situación para después abusar del poder. Y este es un partido que no va a permitir eso y no va a delegar cuestiones que tienen que pasar por sus carriles institucionales. Bueno, se entiende de ahí, ¿no?, el enojo de Fernando Iglesias con Lustó. ¿No? Está diciendo, bueno, la Unión Cívica Radical no va a pasar por encima de las instituciones y va a dar la discusión donde sea necesario. Margarita Stolbizer, también, que forma parte de las filas de Juntos por el Cambio, invitó a que se debata este decreto en la Cámara de Diputados. Martín Titás es uno de los que defendió el decreto, pero dijo, un decreto no puede derogar una ley. Maximiliano Ferraro también habló del DNU, Ferraro, diputado de Juntos por el Cambio, que no se puede pasar por encima de la Constitución.
y habla del artículo 99, inciso 3, que nosotros lo estuvimos hablando hace unos días. ¿No? El presidente tomándose facultades que no le son propias al Ejecutivo. Y algo que me parece totalmente llamativo, de verdad, son los diputados de La Libertad Avanza. Sabemos que el oficialismo no tiene mayoría en ambas cámaras. Tiene 37 diputados. Incluso parece que Carolina Píparo dejó el bloque de La Libertad Avanza después del desplante de ANSES. O sea que tiene 37 o 36, por ahí. Y tiene solamente 8 senadores. Tiene que generar consensos. Muchos consensos. Y ahí lo tiene a Martín Menem y a la presidenta de la Cámara de Senadores, ¿no? A la vicepresidenta Villarroel, para hacer el entramado necesario para que este decreto se trate y salga con el aprobado de ambas cámaras. Si no, no sale. En teoría dicen que están los consensos dados en diputados para superar la cantidad de 129 votos necesarios para que el decreto salga afirmativo. No. Eso igual todavía está por verse. Ahora, ¿qué pasa en diputados? Por ejemplo, los diputados de Milei no sabían nada del decreto. Se enteraron por la cadena nacional. Uno de los que estuvo comentando eso en las últimas horas fue D'Alessandro, diputado por San Luis, diputado de La Libertad Avanza por San Luis, que afirmaba que no sabía nada del decreto, que se enteró por la cadena nacional. Y los invito a que escuchemos al diputado D'Alessandro hablando de esta situación rara porque pertenece al partido oficialista, pero no sabía nada del decreto. Respecto al megadecreto, he podido verlo superficialmente. La verdad que no hemos tenido contacto ni con la jefatura de gabinete, ni con el Ministerio del Interior, ni con el secretario de Trabajo, por lo cual, así como lo recibió la población, lo recibieron los diputados de La Libertad Avanza. No es un decreto que vaya a generar derechos para la constitución de nuevos espacios que tengan que ver con la construcción de las leyes laborales. Digo esto de forma particular, desde La Libertad Avanza voy a cuidar mucho lo que prometí en campaña a la ciudadanía de San Luis. Así que necesito analizar bien este decreto. Sin duda que tendría que haber habido relación directa entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo para saber qué íbamos a tratar y nosotros cómo lo íbamos a recibir en la Cámara de Diputados. Bueno, no sucedió. Tenemos el DNU ya en nuestras manos a partir de ayer a la noche. Ahora yo ya estoy en mi provincia y voy a trabajar con mis equipos técnicos que los tengo acá en la provincia. El lunes voy a volver a Buenos Aires y el martes calculo que ya vamos a tener una reunión de bloque a la tarde para empezar a discutir el tema del DNU. ¿Te molestó que haya sido así, que haya sido inconsulto por parte del Ejecutivo con el Legislativo? Sí, me molestó. Hay muchas más cosas adentro que las tendría que ver, como el tema de la sociedad anónima de los clubes de fútbol. Quiero saber bien cómo funcionaría el tema de la medicina prepaga, la regulación de la medicina prepaga en la inclusión de las obras sociales como obras sociales. Hay algunos temas que me gustaría interiorizarme más porque son temas que muy sensibles. Nosotros dejamos antecedente que con un DNU podemos cambiar el destino de la Argentina. El día que dejemos el gobierno puede venir alguien y puede ser exactamente lo mismo. El Congreso está para legislar y para discutir cada una de las leyes. Es fuerte que lo digas vos porque sos un legislador del presidente de la Nación. Sí, pero vino a despertar leones, no cordero. Bueno, el diputado por San Luis, Carlos D'Alessandro, insiste con lo que ya veníamos hablando nosotros más temprano. El presidente se toma facultades que no le son propias, no legislar. El Congreso no le dio esas atribuciones ni esas responsabilidades, no se las otorgó. Por ende, el día de mañana, y por eso lo ponía en ejemplo extremo, que gane Raúl Castel la presidencia y quiera meter un decreto para modificar todas las leyes, no sé, que diga, vamos a expropiar todos los medios privados, vamos a expropiar todas las empresas privadas, y lo puede hacer. Si se lo están permitiendo a Javier Milei. Por eso dice el diputado D'Alessandro, es necesario que se discuta esto en el Congreso. No sortearlo al Congreso y sacar todo por decreto. Hay cosas que necesariamente se tienen que discutir en el recinto. Podés tener más o menos
diputados. Pero la discusión se da ahí. Se da ahí. Y ahora este decreto tiene que pasar por la comisión que va a avalar y evaluar la constitucionalidad de la misma. El oficialismo de Milei contra la oposición, no sé, más kirchnerista, si quieren ponerle un rótulo, tienen más o menos ya definidos los espacios en la bicameral del trámite legislativo, que es por donde tiene que pasar para que sea evaluado. Y se están disputando los lugares, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. En el Senado, Mayans, el senador formoseño, va a jugar un papel más que importante. Más que importante. Y es difícil, uno piensa que puede ser difícil que el decreto salga aprobado del Senado. En diputados sí la cosa me parece que está un poco más holgada para el oficialismo. Pero esta comisión bicameral va a tratar el decreto de necesidad y urgencia de Javier Milei. Ya está publicado en el boletín oficial. Y tiene que entrar al Congreso. Se va a discutir, se van a analizar. Se va a desmenuzar parte por parte para entenderlo. Y es lo que decía el diputado de Alessandro. Es ahí donde realmente se va a discutir en profundidad este decreto del presidente. Que en muchos casos, en muchos de los ítems o en muchas de las derogaciones, no son necesarias a través de un decreto. Y la discusión en el recinto va a ser profunda y larga. 51 minutos han pasado de las 8 de la mañana. Vamos a escuchar algo de música y ya volvemos con los últimos minutos del programa del día de hoy. Los últimos minutos del programa de este año. Qué rápido pasó. Pero bueno, música y ya volvemos.
Seguimos con más titulares en Ponele. Ponele. Información para dialogar. Por FM Digital 91.3. De un sueño profundo despertaste hoy, la última lágrima por tu cara rodó. Lo que no fue ya nunca será. Cierra tus heridas, deja de llorar. Abre tus ojos, que ya sale el sol. 56 minutos pasan de las 8 de la mañana, ya entrando a lo último del programa del día de hoy, viernes 22 de diciembre, a 2 días nada más de las festividades, ¿no?, de fin de año. Y una de las noticias que muchos esperábamos que suceda, no es una cuestión que pasa por inercia, sino que por lo que venían ya hablando algunos dirigentes sindicales, ¿no? La CGT va a realizar una marcha al tribunales el día miércoles 27. Esto en contra de la reforma laboral. Si bien mucha gente no escuchó de Milei en la reforma laboral, o palabras que hagan alusión a la reforma laboral, está en la página 19 de ese decreto de 80 páginas. Ahí arranca todo lo que tiene que ver con la reforma laboral. Así que nuevamente invito a todos a que se tomen un tiempo y entren a leer el decreto de verdad, porque hay modificaciones extremas y que son totalmente inconstitucionales. Bien, dicho esto, unos 50 sindicalistas se juntaron en la BOCRA, en la sede de la BOCRA, para discutir sobre lo que contiene el decreto de necesidad de urgencia del decreto de Milei. Van a pedir su inconstitucionalidad, primero que nada, y el jueves de la semana que viene se va a decidir el paro, ¿no? La fecha del paro, del primer paro que le van a realizar a Javier Milei en ¿cuántos días de gobierno? No lleva ni un mes, ¿no? Pero está llevando adelante un ajuste brutal y por ende los sindicatos son los primeros en saltar cuando le tocan el bolsillo a los trabajadores. Ya cuando se hablaba de la obra pública, de la paralización de la obra pública, desde la UOCRA habían dicho que se iban a llevar adelante medidas en materia judicial para que esto no... A ver, ¿cuántos trabajadores van a quedar sin laburo si se para toda la obra pública? Estamos hablando de entre 300 y 500 mil laburantes en todo el país. Son una banda de trabajadores que se pueden quedar sin laburo. Ya de ese momento se hablaba de que los sindicatos, los gremios, la CGT fundamentalmente, iban a movilizarse. En este caso se van a movilizar el miércoles a las 12 para llevar una impugnación al decreto de Javier Milei. Y al mismo tiempo van a discutir sobre la fecha de un paro general para protestar en contra de la reforma laboral que quiere llevar adelante Milei y que está incluida en el decreto de necesidad y urgencia. Moyano, antes de que se conociera el decreto de Milei, Moyano ya había dicho que iban a pedir la inconstitucionalidad del decreto, porque sabían que existía una reforma laboral ahí adentro. Escuchémoslo a Pablo Moyano, dirigente sindicalista de camioneros, hablando de este decreto de Milei antes de que el presidente lo comunicara. En primer lugar, creo como la gran mayoría del pueblo argentino, ¿no?, con mucha preocupación después de la devaluación y el descontrol del aumento de los precios de los alimentos, los combustibles, los próximos tarifazos que se vienen. Y bueno, lo que se viene escuchando son solamente enunciados o títulos. Vamos a esperar, luego que el presidente anuncie hoy seguramente un terrible plan de ajuste, modificación de leyes laborales, el tema de las indemnizaciones, el tema de ganancias, y bueno, seguramente va a haber una reacción en forma inmediata de reuniones para analizar, para seguramente judicializar el DNU y ver qué medidas se pueden llevar a tomar, ¿no? No quiero anunciar nada, seguramente, bueno, escucharemos lo que se anuncie hoy y seguramente habrá reuniones
de distintas organizaciones sindicales para analizar a través de los abogados, analizar el tema de los anuncios y se verá las medidas que se pueden llegar a tomar. Bueno, Pablo Moyano, hablando, ¿no?, antes de que el presidente Milei comunicara este decreto con 366 modificaciones y derogaciones a diferentes leyes argentinas. Así que la CGT se moviliza y eso es... Y no sé si es un palo en la rueda, pero ya que la CGT se movilice a días nada más de tu asunción, es una molestia. Por lo menos le va a molestar y va a saber que va a tener los sindicatos y los gremios movilizados en las calles. Algo que también se derogó, y ayer lo hablábamos, es la ley de alquileres. Y una de las que salió a defender fervientemente la derogación de alquileres es Diana Mondino. Diana Mondino dijo, de verdad, esto lo hizo a través de Twitter, afirmó que se podrá pagar los alquileres con Bitcoin, con kilos de novillo o con litros de leche. No, es como que Diana Mondino quiere reinaugurar el club del trueque en materia de alquileres. Porque Milei dice que esto de los pactos contractuales entre propietarios y bueno, inquilinos se va a dar dentro de los marcos del Código Civil y Comercial. Y ahora Mondino afirma que si no se puede pagar en dólares o en pesos, se puede pagar con kilos de novillo o con litros de leche. Con litros de leche. Esta es la misma Mondino que mandaba a los vecinos a juntarse para hacer las obras públicas que ellos iban a recortar y que no iban a hacer. Y ahora te pide que si no tenés para pagar el alquiler y podés llegar a un pacto con tu propietario, con el dueño de tu alquiler, que le pagues con los 5 kilos de novillo que tenés en el freezer o con el maple de huevo que tenés en la heladera. Una locura lo que están diciendo. En campaña eran los mejores, y ya lo decía Cristina hace unos años. En campaña todos saben la fórmula de la Coca-Cola, pero cuando llegan al poder no te saben hacer un mate cocido. Y es lo que está pasando con esta gente, ¿no? Antes de que sea nombrada canciller, Mondino dijo un montón de barrabasabas y lo sigue haciendo. Otro que también estuvo hablando ayer fue Cunio Libarona. Mariano Cunio Libarona, ministro de Justicia del gobierno de Milei, que afirmó que se va a bajar la edad de imputabilidad a 14 años. Para los pibes que cometan delitos se baja la edad de imputabilidad. Es el sueño húmedo de Patricia Bullrich, esto que está haciendo Cunio Libarona. Es el sueño húmedo de Patricia Bullrich, de verdad. Patricia Bullrich sueña con esto. Desde el gobierno de Macri, que sueña con esto. Lo que decía Cunio Libarona en una entrevista con Radio Mitre es que es necesario, bueno, encontrar qué hacer con un pibe de 14 años que está imputado por un delito. Porque, a ver, yo no sé si es la solución, la cárcel. Tampoco, esto es materia penal, desconozco materia penal. Y además esto es algo que tiene que pasar por el Congreso. No creo que metan la baja de la edad de imputabilidad por decreto, aunque son muy capaces. Pero bueno, lo que dice justamente Cunio Libarona es que no sirve la cárcel para un pibe de 14 años, pero hay que reeducarlo, ¿no? Que vaya a un lugar digno para que pague por el delito que cometió. Y yo creo que sí, en la Argentina, no sé si juzgarlo por la edad, sino por el delito que cometió. Ahí sí se puede discutir, me parece. No voy a discutir materia penal porque desconozco, de verdad. Solamente estoy tirando algunas opiniones personales. Pero bueno, ya tenés ahí al ministro de Justicia de la Nación hablando de que van a proponer bajar la edad de imputabilidad. Y con esta noticia cerramos el noticiero del día de hoy. Con esta noticia me despido y con esta noticia cerramos el año porque hoy nos despedimos. Es el último programa del 2023 y como siempre digo, ha sido un placer. Cada uno hará su balance de este año, positivo, negativo. Para mí, espero que este sea solamente el comienzo y que no
termine peor para todos nosotros y que el año 2024 no arranque de la peor manera para el conjunto de los argentinos. Que la política, de verdad, tome las riendas de la situación que les tocó recibir y le resuelva la vida a todos y a todas, ¿no? Es eso nada más. Sensibilidad social, ante todo. Nosotros seguramente nos encontraremos el año que viene en una nueva temporada de esto que decimos llamar Ponele Recargado. ¿Ah? Sí, así se llama. Así que nada, gracias Miguel por estar siempre firme, Maxi también, Daniel Castellini en la dirección de la radio. Muchachos, nos encontraremos el año que viene, si todo sale bien y si no nos echan. No creo que nos echen igual, ¿no? Dudo mucho. A disfrutar, que pasen todos una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Y acá estaremos siempre de este lado para informarte de lo que sucede, analizando, para que vos entiendas las cosas que te interpelan y que realmente tienen incidencia en la vida de todos nosotros. Una feliz Navidad para todos, feliz 2024 y nos vemos. Chau.